Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana número 7. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Espero que sí. Uy, vamos a ver que cargue mi diapositiva. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. A ver si ya se ve. ¿Se ve mi diapo? ¿Sí, no? ¿Se ve? ¿No se ve? Sí, mi, sí se ve. Ok, gracias. Vamos a ver. Acá mi teclado. Se está desarmando mi teclado. Ok. Bien, vamos con la Edad Media. Justo aquí te estoy poniendo la primera diapositiva y la propuesta que te hago es dividir a la Edad Media, o sea, la Edad Media la vamos a dividir en dos, en Occidente y en Oriente, ¿no? ¿Por qué? Porque la Edad Media es básicamente, a ver, espera, me falta poner, ya. La Edad Media es básicamente. Porque la Edad Media es básicamente el resultado de la división del Imperio Romano de Occidente. Si tú recordarás, ¿no? Si tú recordarás, en el Imperio Romano, que nosotros vimos en la semana número 5, Teodosio dividió su territorio en dos, entre sus dos hijos, Flavio Honorio y Flavio Arcadio. Entonces, de eso nace Roma de Oriente y Roma de Occidente. Y si preguntas, tal vez si te preguntas por qué lo dividió entre sus hijos, es porque él ya venía entendiendo que Roma estaba muy debilitada, sobre todo porque el ejército prácticamente había sido anulado con la nueva propuesta de creencia de los cristianos, ¿no? Los cristianos ahora ya estaban oficializados y todo, porque se oficializan con el edicto de Tesalónica. Los cristianos tienen un discurso interesante, ¿no? Y es un discurso monoteísta, en donde hay un solo Dios que además es amor, no te pide nada, es un Dios que genera, digamos que genera un contexto muy diferente al que se ha estado viviendo con el politeísmo. Entonces, eso implica que ya este Dios no busca que tú le entregues tributo, no busca que tú pagues impuestos. Entonces, pero hay un problema porque el impuesto es, digamos que el sostén, el mantenimiento de quién, es el mantenimiento del ejército. Y como es el mantenimiento del ejército, pues ahí hay toda una disyuntiva porque si ya no soy politeísta y ya no me puedo mantener ya no puedo mantener a mi ejército como lo hacía antes, hay dos posibilidades bien marcadas. Una, que definitivamente ya no me puedo expandir, o sea que Roma va a quedar en sus mismos territorios. Y dos, que puedo ser invadido, ¿no? Porque ahora soy muy débil, yo estoy en la posición de lo que mis adversarios estaban antes. Entonces, ¿qué va a ocurrir?
que Roma va a necesitar de ayuda, de esa ayuda que nunca había utilizado, pero que siempre estaba cerca de ella. Porque cuando hablamos de los bárbaros, decimos que son bárbaros todos aquellos que están fuera del imperio o fuera de los limes o fuera de los límites del imperio romano. Entonces, si eso es, ¿no? Si eso dice el imperio romano, entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir que estos reinos bárbaros que se conocen con los romanos desde siempre, ¿ah? Porque desde siempre fueron como la mano de obra romana, ¿no? O sea, los sastres, la mano de obra de la construcción, los zapateros, todo está, ellos eran, ¿no? Eran los bárbaros que se consideraban inferiores a los romanos. ¿Por qué los romanos consideraban a los bárbaros inferiores? Porque no formaban parte de la cultura occidental. A lo que me refiero es que no tenían muchas condiciones provenientes de los romanos y los griegos, ¿no? Para los griegos, para los romanos, disculpa, era tedioso pensarlo, pero estos pueblos no tenían sus mismas tradiciones. Por ejemplo, los romanos que solían comer carne de vacuno, de cordero, eran diferentes a los bárbaros porque los bárbaros utilizaban del animal todo, ¿no? Utilizaban las vísceras, la sangre, cosa que los romanos para ellos era inimaginado, ¿no? Para ellos era como, ¡ah, qué asco! ¿No? Entonces, en ese momento es cuando se permite que los bárbaros jueguen un papel decisivo, ¿no? Los romanos le dicen, bárbaro, ven, ¿quieres formar parte del imperio? Sí, claro que sí, toda mi vida intenté, ya, puedes formar parte del imperio, pero como mi ejército, para morir por mí, habla, ¿vas? Y los bárbaros que estaban alrededor, que eran inofensivos, que ya conocían a los romanos, dijeron que sí. Entonces, Roma los va a adherir a su territorio, pero sin peleas. O sea, no van a haber peleas, enfrentamientos entre los bárbaros buenos, digamos, los que son vecinos, y los romanos. No va a existir, ¿no? Solamente es, ¿qué cosa? Es una invasión, pero es una invasión de tipo pacífica. ¿Por qué? Porque es una alianza política, llámala como quieras, militar si quieres, o un sistema de colonato. ¿Por qué? Porque estos reinos bárbaros van a ser acogidos por los romanos, pero a cambio se les van a entregar tierras, o sea, es un colono, al final, ¿no? Muy bien, pero ¿por qué los romanos en concreto decían que los bárbaros eran inferiores a ellos? Uno, porque no hablaban el latín, y dos, porque no tenían sus mismas costumbres. Profe, ¿costumbres como qué? Ah, bueno, costumbres, como por ejemplo, te lo comentaba, ¿no? Eh, los romanos solo comían la carne de los animales, en cambio los bárbaros aprovechaban todo, las vísceras, las tripas, todo, 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 todo. Y por ejemplo, a los romanos como que les parecía increíble que pudieran los bárbaros utilizar la, utilizar el intestino delgado de los animales, voltearlo y llenarlo de carne pegada al hueso, o sea, lo que ya no vale, o rellenarlo rellenarlo de sangre precocinada. Una vez que estaba rellenado, lo pasaban nuevamente por el fuego y lo podían conservar meses para comerlo. Tú lo conoces como embutidos. Ahí de tu famoso frankfurter también, cuando es de carne, ¿no? Ahora bien, tampoco hablaban latín, pero habían otras, otras tradiciones
o otras costumbres bárbaras, como por ejemplo que no tomaban vino, solo tomaban agua que estaba por lo general contaminada. Para evitar los piojos, los bárbaros se untaban grasa de animales, del cuerpo de los animales en la cabeza, para espantar los piojos, ¿no? Cosas así, que eran como muy, muy fuertes. Ahora bien, como yo te venía diciendo, yo he dividido en Oriente y Occidente porque así lo divide Teodosio, ¿no? Entonces es muy fácil para mí primero hacer todo Oriente, o todo Occidente, disculpa, y luego hacer todo Oriente, porque la mayor parte de las cosas que pasan en la Edad Media ocurren ¿dónde? Ocurren en Occidente, casi todo. Bueno, nosotros también tenemos un poquito más de conocimiento de eso, pero como te dije, nosotros tenemos una línea de tiempo eurocéntrica, entonces estos lados orientales siempre van a ser menos favorecidos en la línea de tiempo, ¿ok? Entonces, dicho esto, voy a dividir a la Edad Media en Oriente y Occidente, y dentro de Occidente en tres también al mismo tiempo. Lo voy a dividir en Alta, Edad Media, Medioevo Medioevo y Baja Edad Media. ¿Y en Oriente qué hay, profe? En Oriente parece que no hubiera nada, ¿no? Ah, ya, en Oriente, a ver, espérame un ratito, chic, chic, chic. En Oriente tenemos el Imperio Bizantino y el mundo árabe solamente. En Occidente hay más cambios. Por eso vamos a ver hoy día Occidente y luego vamos a ver Oriente. En el caso de las invasiones germanas, o también llamadas invasiones bárbaras, como te dije, los bárbaros son aquellos que no hablan latín, tienen una lengua extraña y su sonido es algo así como bar, 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 ¿no? Ujú. En cuanto a las causas de las invasiones, tienes básicamente el crecimiento demográfico en la Germania, cuando hay menos enfrentamientos entre los reinos bárbaros, bueno, entre los bárbaros en este mal caso, pues no son reinos todavía, cuando hay enfrentamientos entre ellos, es decir, cuando están buscando alimento, ahí hay una baja de la tasa demográfica porque obviamente, ¿no? Cuando entran en contacto por lo general pueden morir, ¿no? Entonces es por eso que para esta época prácticamente ahora que han hecho su alianza, no hay, no hay mayores sobresaltos, ¿no? Eso uno. Dos, está el tema de el cambio climático del siglo IV. El cambio climático del siglo IV, ¿qué provoca? Allá fácil, provoca que los cultivos, como hace mucho frío, los cultivos no puedan darse, y como no se pueden dar, entonces hay una migración, ¿no? Hay una migración de Oriente a Occidente, o sea, todos los bárbaros que no tienen un lugar específico donde desarrollarse, van a migrar buscando alimento, y esa migración va a apuntar directamente a Roma. ¿Por qué va a apuntar directamente a Roma? Ah, bueno, porque aunque Roma también esté pasando por lo mismo, aunque Roma tampoco tenga muy buena cosecha ahora, recuerda que los romanos son prácticamente el granero del mundo. Recuerda que los romanos son prácticamente, eh, los romanos son prácticamente el lugar donde por excelencia, por mucho tiempo, se ha guardado, se ha acumulado el excedente de producción de todo el imperio. Y recuerda que el imperio no es cualquier cosita. El imperio es
O sea, tiene su poder. Entonces, ahí debe haber comida y todos van en esa dirección. Ahora, todos los bárbaros que no, todos los bárbaros que no, que vienen de Oriente, porque los otros, bueno, estos ya pertenecían al imperio, ¿no? Entonces, ahí hay presión de Oriente, de los bárbaros que vienen de por acá, ¿no? Y en este caso están los hunos con Antila, están los tártaros mongoles, que van a hacer un dolor de cabeza, ¿no? Un dolor de cabeza eh, para el imperio, ¿no? Y por otro lado están también las invasiones, las pacíficas, ya te he dicho, pueden ser de dos tipos, pacíficas como tu profe o violentas como tu flaca. En el caso de las pacíficas, cuando hablamos de las invasiones pacíficas, es esto que te acabo de decir, ¿no? Que los romanos, ante el miedo de que los vayan a invadir, ¿qué hicieron? Invitaron a los bárbaros que ya conocían a que sean sus soldados. Eso uno. Dos, llega el problema del cambio climático y los de Oriente lo tenían que hacer y se van con todo a destruir a Roma, pero Roma estaba resguardada por los pacíficos que ya habíamos visto antes. Em, y aún así, los pacíficos también habían sido azotados por el tema de la crisis climática, por lo tanto, han dejado sus tierras en la frontera con Roma y han ido avanzando, avanzando hacia adentro a ver qué encuentran, ¿no? Y ese espacio ha sido aprovechado después por los hunos y los tártaros mongoles que se van a meter con todo. Cuando en el imperio tienes tienes dentro los reinos bárbaros germanos, disculpa, los bárbaros de Oriente con los bárbaros de Occidente, más la combinación del Imperio Romano, a todo eso le llamas tú reinos bárbaros o reinos germánicos. Esa combinación de pacíficos y violentos es el de los reinos germánicos. Y ahí entre todos tienes pues el reino franco, el reino visigodo, ostrogodo, anglosajón. En consecuencia, se pone fin al Imperio Romano de Occidente en el 476, es el inicio de la Edad Media, y surgen las lenguas romances, como cuáles, por ejemplo, ¿cuáles son las lenguas romances que recuerdas? Está el italiano, el portugués, por ejemplo, ¿no? El francés, el español, todos estos son la combinación de las lenguas bárbaras con el latín. Damaris, creo que levantaste la manito o era dedito arriba. Sí, profesora, tenía una pregunta con Ujú, respecto a la presión de los unos. No sé si podría ujú. volver a explicarlo. Claro, el problema del cambio climático del siglo IV no solamente afecta a los bárbaros que se encuentran en las fronteras o límites del Imperio Romano. Esto afecta a toda Europa, incluyendo parte de Asia. Y recuerda que los hunos vienen de la zona donde ahora sería Rusia, Polonia, esa zona de Europa Oriental. Entonces, ellos, al ver que no tienen alimento tampoco, están pensando en Roma. Sin embargo, hay una sociedad todavía más agresiva que los hunos que van a terminar por empujarlos.
Y esos son los tártaros mongoles. Recuerda que los tártaros mongoles viven cerca de China, que inclusive Xi Huangdi les hizo una muralla para evitar que pasaran. Los tártaros mongoles se han dado una vueltaza y se han encontrado con los hunos cara a cara. Y los están obligando a avanzar porque no hay otro lugar donde sacar alimento que no sea Roma. Y ahí van los tártaros mongoles y los hunos agresivos a destruir la barrera del imperio, una barrera que ya no existe. ¿Por qué? Porque los reinos, disculpa, porque los bárbaros iniciales, los pacíficos, están movilizándose hacia el centro de Roma para tener alimento. ¿Y por qué todos se movilizan a Roma? Porque Roma era el granero de la época clásica. Ellos tenían mucho excedente de producción guardado. Recuerda que sus tributos eran altos en algún momento y además tenían mucho territorio. Entonces tenían mucha recaudación. Esa es la forma en la que los hunos ejercen presión sobre un territorio que supuestamente estaba custodiado por bárbaros que eran parecidos a los de Oriente. Sin embargo, la necesidad obligó a que todo el mundo entrara de una manera si quieres, atropellada, ¿no? Empujándose unos a otros. A ver. Ahora, por otro lado también, están las consecuencias de los reinos germánicos, ¿no? Solamente habíamos visto dos, y las otras dos que vamos a ver son la difusión del cristianismo. Mira, es muy importante que los bárbaros se cristianicen. Como tú ves en el mapa, lo que antes era el Imperio Romano, porque es esto de acá, todo esto de acá, Imperio Romano de Occidente, hasta acá, ¿no? Es ese punto que es el estrecho de acá, este punto que es el estrecho del Bósforo, Constantinopla. Bueno, como tú sabes, todos esos ya son reinos independientes, con una lengua particular, tradiciones particulares. Digamos que hasta ese momento es peligroso que se mantengan así, porque como son diferentes y tienen un ejército particular cada uno, es probable que en cualquier momento y circunstancia puedan enfrentarse. Y nuevamente, y otra vez, y otra vez. Entonces, crearía desequilibrio. Entre comillas, nadie estaría seguro de su territorio. Por eso, era importante crear códigos. O sea, algo que tengan en común, como quien dice, para unirlos, ¿no? Para evitar ese desequilibrio. Es por eso que aceptan ser parte de la iglesia cristiana, todos ellos. Ese era el código, ¿no? No, pero que te quiero destruir, no. Aguanta. Soy cristiano como tú. Ah, ok. ¿No? Ahí va cambiando la cosa. Por otro lado, también recuerda, está la ruralización de la economía. Eso es algo también que los romanos van a ver con mala cara, ¿no? A los romanos, pues, en ningún momento se les hubiera pasado por su cabeza regresar al campo, porque para ellos la modernidad era la ciudad, ¿no? Ya hemos dicho, ya habíamos hablado en algún momento del anfiteatro, habíamos hablado también eh, del Coliseo romano y tantas cosas, ¿no? Que los romanos habían puesto mucho punche, digamos, ¿no? En desarrollar, muchísimo punche en desarrollar. Entonces, además de eso,
Además de eso, em, también tienes, recuerda, entonces, la conformación de reinos que son independientes uno de otro. Pero de todos los reinos que hemos visto, el que más se debe importar es el reino franco, porque el reino franco le da origen al imperio carolingio. Dentro de los francos, ellos eran un reino un tanto particular, podríamos decir, ¿no? Ujú. ¿Por qué es particular, no? Porque en su caso el gobierno es un gobierno que no tiene al frente a sus gobernantes, sino que tiene administradores. Los reyes holgazanes, francos, dejaban en manos de sus administradores el gobierno del reino y ellos se dedicaban básica y únicamente al arte de guerra. Se dedicaban a la guerra. Entonces, es ahí donde Carlos Martel o Carlos Martillo, que fue su último mayordomo, los venció en la batalla de Poitiers. Y en Poitiers, entonces, Carlos Martel se convirtió en el gobernante ahora del Reino Franco. Sin embargo, creó obviamente una nueva dinastía, o sea, una nueva familia de gobierno. Y esa nueva familia de gobierno es la dinastía merovingia. Ahora, los merovingios, digamos que todavía son un gobierno muy débil, muy endeble. Cuando Carlos Martel tuvo un hijo, que fue Ludovico, fue Pipino el Breve. Pipino el Breve se dio cuenta de que ahora que él estaba a cargo del gobierno y que creaba una nueva línea de familia, que eran los carolingios, Pipino el Breve necesitaba apoyo directo. ¿Pero de quién? De la Iglesia Católica. Es decir, mientras que la iglesia estuviera expandiéndose y catequizando, evangelizando, esos pueblos que caían por la evangelización y todo le pertenecerían al, eh, a los carolingios. Y si los carolingios lograban recuperar algún territorio, tener para ellos, también se expandía hacia el dominio de la Iglesia Católica. Entonces, una vez ya que está la alianza, va marchando más o menos, ¿no? Em, Pipín el Breve tiene dos hijos. Ahora viene el problema. Tiene dos hijos. Uno es Carlomagno y el otro es Carlomagno. ¿Qué con Carlomagno? Carlomagno sería destacado para que él lleve el gobierno del reino, ¿no? A través de su poder político, mientras que su hermano Carlomán haría lo propio, pero desde la religión. Y esto porque los carolingios son convencidos de que el gobierno solo debe ser de una persona, no se puede compartir, ¿no? Entonces, Carlomagno va a gobernar solo, su hermano va a ser su apoyo ideológico y obviamente el nexo con la Iglesia Católica, ¿no? Carlomagno entonces se va a dedicar a gobernar, pero es recién en el año 800 que la relación con la Iglesia Católica se formaliza a través de su coronación. En el año 800, el Papa León III corona a Carlomagno en la Navidad del 800, y por primera vez la Iglesia Católica justificará un gobierno, por primera vez, ¿no? Ahí, en el año 800, ahí recién empieza el Imperio Carolingio. O sea, antes era la familia carolingia gobernando. Ahora va a empezar el Imperio Carolingio porque él es el emperador, ¿no? Eh,
Carlomagno tenía algo clarísimo. ¿Qué tenía clarísimo? ¿Qué tenía clarísimo? Que tenían que él quería un sistema. Ya había definido el sistema que quería para el Imperio Carolingio, cómo quería que se expanda. Para él, el mejor sistema de expansión y mantenimiento era el romano. Él así quería que fuera. Por eso, a su imperio también se le conoce como el Renacimiento Carolingio. Así también se le conoce, ¿ya? Entonces, en el Renacimiento carolingio se va a priorizar, uno, la distribución de la tierra para su mejor administración y dos, por supuesto, el tema de la cultura. Era muy importante para Carlomagno que la educación y la cultura fueran de la mano de las expansiones territoriales que él pudiera tener en su, en su gobierno, ¿no? Por eso es que se organizaron en ducados, condados y marcas. Los ducados, a ver, vamos a verlo por acá. Los ducados son territorios, es algo así, pero imagínate que todo eso es el imperio, y eso sería un ducado, ¿no? Un ducado. Acá estaría el condado que está dentro del ducado, y el marquesado es el único problema, porque el marquesado o la marca está siempre en los límites del imperio carolingio. Así, siempre es así. Ay, se pasó eso. Así. Entonces, ¿cómo hacían para organizar todo, profe, para que no se vayan a pelear entre ellos? Ahí está el poder ese que te decía de un gobierno de una sola persona, ¿no? Y es que Carlomagno designaba a su mano derecha, que era su supervisor, el famoso Mishi Dominici. El Mishi Dominici supervisaba al duque, que es el más grande de los nobles que tiene el territorio. El duque, a su vez, supervisaba al conde y el conde al marqués o al gobernante de la marca. Entonces era como una escalerita, ¿no? Era como una gradita, ¿ya? Que se cumplía siempre y se mantenía pues organizada muy bien, ¿no? Sin embargo, el sistema ayudó al Imperio Carolingio, pero no logró mantenerlo, ¿no? Ujú. En el aspecto cultural, promovió el desarrollo cultural, el famoso Renacimiento carolingio, e impulsó los estudios clásicos de Trivium y Quadrivium. ¿Recuerdas cuáles eran el Trivium y el Quadrivium? ¿Qué cosas son el Trivium y el Quadrivium? Te lo voy a poner por acá como un sabías qué, ¿ok? Para que no te olvides. Acá, ay, no se puede. Ay. Es el Trivium y el Quadrivium es el conjunto de materias para el buen gobierno. En estas materias, el trivium y el quadrivium, ¿no? El trivium está compuesto por tres materias, ¿no? Gramática, dialéctica y retórica. ¿Recuerdas qué es la dialéctica? La retórica, a ver, la gramática, el arte del buen escribir, la dialéctica, el arte de la discusión, y la retórica, el arte del convencimiento. Sin embargo, ¿por qué es tan importante que un gobernante convenza? Es muy importante que pueda comunicarse, digamos, y convencer a la población.
¿Nada? ¿Qué pasó? ¿Ya se apagó? Bien, es importante que la retórica se utilice en el gobierno porque es la forma de mantener el control de la población, hablar con la población, transmitir a la población es importante. Ujú. Ahora bien, también está el quadrivium y el quadrivium es básicamente el conjunto de, el conjunto de materias, ¿no? Conjunto de materias que eran impartidas hacia el clero, porque todo esto es solo para el clero, compartía al clero para llevar una mejor administración, ¿no? Y ahí está la gramática, aritmética, música y astronomía, ¿no? Y también tienen las escuelas o las escuelas, la escuela parroquial, palatina, disculpa, es la escuela de los nobles, donde se les enseña solamente arte de guerra, la escuela conventual que le corresponde a los sacerdotes, al clero. Ellos son los que se van a encargar de administrar. Ellos son los verdaderos cerebros del gobierno, ¿no? Por eso aprenden esas cosas. Luego tienes sus cursos, como te decía, aritmética para el comercio, geometría para las construcciones, astronomía para la agricultura y música para su complemento, ¿no? Miss, disculpe, ¿será que podría volver a repetir cuáles eran las materias del quadrivium? Sí, del quadrivium tenemos música, geometría, aritmética y astronomía. Por otro lado, también recuerda, está la decadencia. ¿Por qué cae el Imperio Carolingio? Profesora, pero si parece que está bien organizado, que el Imperio Carolingio está bien dividido territorialmente, está bien organizado, eh, culturalmente, podríamos decirle. ¿Por qué, profe? ¿Por qué el Imperio Carolingio? Es que, como yo te lo he venido diciendo, el Imperio Carolingio está diseñado para un gobierno vertical único desde arriba hacia abajo. Así, así está hecho. Ahora, el tema con esto es que no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque los nietos de Carlomagno son el problema, ¿no? Ludovico Pío, hijo de Carlomagno, tuvo 3 hijos, que, los cuales van a ser educados en la tradición germana porque son hijos de una germana, ¿no? Entonces, el tema aquí es que en la Germania se considera que los que deben gobernar siempre son los primogénitos, o sea, en este caso Carlos, ¿no? Eran 3, Carlos, Lotario y Luis. Y bueno, esta
esta figura fue desconocida por sus hermanos, ¿no? No, pero ¿por qué él tiene que gobernar? Solo porque es el mayor y comenzaron a pelear, ¿no? Esa pelea provocó ¿qué cosa? Esa pelea provocó que Ludovico, el padre de ellos, terminara firmando el Tratado de Verdún y dividiendo en partes iguales el ex imperio carolingio, ¿no es cierto? Lo dividieron en tres, pero el tema es que, como ya te he dicho, el sistema está hecho, está pensado para una sola persona que gobierne. Por lo tanto, en el caso del Michi Dominici, por ejemplo, en el caso del Michi Dominici, el Michi ya no podía cumplir sus funciones. ¿Y por qué no las podía cumplir? Porque antes era una sola persona a con la que él contactaba, que era el emperador, pues, ¿no? Pero ahora tenemos que no solamente está él, son tres. Y al estar los tres ya hay problemas, ¿no? Ya hay problemas. Es por eso que el imperio poco a poco se debilita y al debilitarse entonces vienen los problemas porque se firma el Tratado de Verdún del año 800, ¿qué dice? Del año 843, disculpa. Dice que el imperio se desintegra y al desintegrarse entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ya no hay un poder, digamos, ¿no? Que sea el poder que los unifique, como lo hacía Carlomagno, entonces van a haber enfrentamientos entre los señores, entre los ex nobles, ¿no? Que son el duque, el conde, el marqués, entre ellos van a haber problemas, pero sobre todo los que más van a sonar, digamos, son los marqueses, ¿no? Porque los marqueses viven en los límites del imperio carolingio. Y al vivir entre los límites del imperio carolingio, pasa algo más, ¿no? El vivir entre los límites del imperio carolingio les da la posibilidad a ellos de enfrentarse sin levantar mucha sospecha, ¿no? O sea, eh, ellos pueden pelearse entre ellos por el territorio y son menos fáciles de alcanzar, ¿no? Entonces, eso les pasa a los marqueses y poco a poco van conquistando más y más y más territorios de sus vecinos. Esa conquista que van a hacer ellos de sus vecinos los van a convertir en señores de la tierra. Y al convertirlos en señores de la tierra, entonces, ¿qué va a ocurrir? Al convertirlos en señores de la tierra, se van a convertir en señores feudales. Y los señores feudales van a formar parte de otro periodo, de otro proceso. Y ese proceso se llama feudalismo. ¿Ok? ¿Sí se entendió esa partecita de cómo se pasa del imperio carolingio al feudalismo? Miss, disculpe, ¿será que lo podría volver a repetir, por favor? Ya, claro. Mira, lo que pasa es que, como se los comentaba, el imperio carolingio estaba dividido no solamente en estamentos, ¿no? Digamos, sociales, sino que también el imperio carolingio estaba dividido por, eh, por espacios territoriales. Un espacio territorial tenía a un noble que era el responsable, digamos, ¿no? De todos los espacios territoriales, el más peligroso, el que tal vez el imperio carolingio tenía que tenerle más cuidado, no era el más grande, que era el duque, porque el duque siempre estaba supervisado directamente por el Michi Dominici, que era el supervisor real, sino que el más difícil de todos era este, pues, ¿no? A ver, era este de acá. ¿Se quedó? ¿Hoy? Este, la marca, porque la marca era un espacio que se encontraba en la frontera. Entonces, como se encontraba en la frontera la marca, el tema ahí es que termina siendo esto un problema porque entre ellos se van a pelear, entre las marcas se van a mechar. Y la mecha entre las marcas, ¿no? La mecha entre las marcas generó ¿qué cosa? Generó que se rompan esos espacios. Y al romper esos espacios, ahora los señores feudales, los marqueses antes chiquititos,
comenzaron a comer y a comer y a comer terreno, ganarle terreno a su vecino. Entonces, esos terrenos que ahora ya no son propiedad del emperador, porque ya no lo son, ¿no? Ahora son propiedad de estos señores pequeñitos, se van a comenzar a llamar feudos. ¿Y por qué se llaman feudos? Porque ahora son propiedad de los señores pequeños, señores de la tierra, llamados señores feudales. Entonces, la firma del Tratado de Verdún hizo que ya no existiera el poder central. Al no existir el poder central, no podía existir el Michio Minishi. Al no existir Michio Minishi, toda la estructura se cayó. El caer de toda la estructura, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a ocurrir es que, eh, los señores de las marcas tengan más posibilidad de, entre ellos, quitarse tierras. Y eso de quitarse tierras de manera individual se conoce como feudalismo. Ahora sí está un poquito más claro. Sí, Miss, muchas gracias. Ok, a ti. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, la división del Imperio Carolingio a través del Tratado de Verdún, la desintegración del poder, nos vamos rapidito con ¿qué? Nos vamos rapidito con las consecuencias. Se debilita el poder central y aparece el ascenso de los señores locales, que en este caso son los señores feudales, ¿no? Se facilita el ingreso de nuevos ataques, ¿no? De nuevas invasiones, que son las segundas invasiones de bárbaros, como son los magiares, los sarracenos, ¿no? Ahí tienes también a los turcos selúcidas, ¿no? Antes de que lleguen a Constantinopla. Entonces, todas estas, eh, todas estas intervenciones son producto de la pérdida del poder central. Por otro lado, también has de recordar, ¿no? Está el imperio bizantino. Esto lo voy a dejar para el último porque esto es Oriente, ¿ya? Vamos a ver qué pasa después en Occidente, después del imperio carolingio. Después del imperio carolingio vienen las cruzadas. La pregunta del millón es, ¿qué son las cruzadas? Disculpa, el feudalismo. El feudalismo es la consecuencia principal del Imperio Carolingio, de la destrucción del Imperio Carolingio, porque es el sistema económico, político, social sustentado en dos grandes pilares. Uno es la tenencia y usufructo de la tierra, o sea, no solamente es importante ganar la tierra a través de la conquista, tener las tierras, sino que también es importante poder hacer que la tierra produzca. Pero para que la tierra produzca, ¿qué ocurre? Para que la tierra produzca, ¿qué necesita? Necesita de mano de obra. Esa mano de obra que puede estar catalogada bien a través de los señores, los señores feudales y su relación con los siervos. Los siervos son aquellos que van como los campesinos, ¿no? Los campesinos que le están adscritos o que están, digamos que, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Ya, que están subordinados al señor feudal, ¿ya? Y por supuesto también están las relaciones feudo-vasalléticas o las relaciones de servidumbre también, ¿no? Porque los dos elementos claves aquí para que el señor feudal pueda avanzar son los vasallos, por un lado, para el espacio militar, y los siervos para la producción de bienes, ¿no? De alimentos. Por otro lado, también recuerda, está las causas, el debilitamiento del poder monárquico, las invasiones bárbaras del siglo IX que les hemos visto, y por supuesto en las características políticas, la fragmentación territorial en múltiples soberanías, que es la creación esta de pues, un montón de feudos de un territorio que antes era de un solo emperador.
En sociales, la ruralización de la sociedad y la reducción de la vida urbana, eso quiere decir que todo se desarrolla fuera de las ciudades, ¿no? Hay ciudades, sí, sí las hay, pero son muy pocas, ¿no? Y por lo general son nórdicas. Ahora, en el caso del el feudo, la vida se ha reducido, ¿no? La vida urbana se ha reducido y ha ganado espacio la vida del campo. En economía es una economía de autoabastecimiento y de predominio de actividades agropecuarias, como por ejemplo la agricultura y la ganadería, ¿no? Se reduce la circulación monetaria y las actividades comerciales. Una pregunta, ¿había intercambios fuera de los feudos? Intercambio fuera de los feudos, ¿tú qué dices? ¿Verdadero o falso? Intercambio fuera de los feudos. ¿Había o no había? ¿Tú qué dices? ¿Había o no había? Intercambio fuera de los feudos. A ver, ¿qué dice la gente? Sí había. Sí había intercambio fuera de los feudos. Lo que sí es que eran intercambios en las llamadas ferias, que eran como lugares de intercambio donde que estaban autorizadas por los señores feudales, ¿no? Porque tú producías, por ejemplo, muchas cosas para comer dentro de tu feudo, sin embargo, no todas las tenías, pues, ¿no? Entonces, por eso podías intercambiar con otro, pero solo si el señor feudal lo permitía, ¿no? También recuerda que la moneda, digamos que disminuye su circulación. ¿Por qué? Porque la moneda es propia del feudo. O sea, yo tengo mi feudo, mi feudo tiene mi moneda con mi cara. Entonces, mi moneda con mi cara sirve solamente para comerciar en mi feudo, pero no sirve para comerciar en otro. Porque en otro tienen otro señor feudal con otra cara, con otra moneda, etcétera. ¿Ya? Y por supuesto, están las órdenes y los estamentos, ¿no? Pero fue una pregunta, órdenes, mira, aunque tú no lo creas, porque esto parte de la Edad Media, pero esto nace en el Imperio Carolingio. En el Imperio Carolingio ya había gente que tenía una mayor cantidad de propiedad, una menor cantidad de propiedad, ya se podían ver bien los estamentos, ¿no? Además, las escuelas también como que marcaban los estamentos, ¿no? La nobleza por un lado, el clero más abajo, el pueblo por el otro, ¿no? Que que en el caso de la escuela, por ejemplo, palatina, que era la escuela de nobleza, solamente aprendían arte de guerra. En el caso de la escuela conventual de la gente del clero, aprendían varias cosas más, ¿no? Administrar, aprendían matemáticas, ¿no? Mientras que en la escuela del pueblo no había nada de eso, pues en la escuela del pueblo solamente aprendían un oficio importante para el mantenimiento del imperio, un oficio y religión. Obviamente la religión no la aprendían, pues, no la aprendían directamente de la Biblia ni con una clase de teología, porque recuerda que la gente del pueblo no hablaba ni latín. Entonces, lo que sí había era clases para el pueblo, pero para que aprenda religión a través de la catequesis. O sea, a través de poner las cosas bonitas, agradables, a través de cantos, de dinámicas, porque en realidad la gente del pueblo era considerado un ser humano, pero menor de edad. Entonces hay que explicarle como si fuera un niño, ¿no? Y todas esos tres estamentos van a ser movidos o trasladados al feudalismo durante la Edad Media. Ahora, esto mismo es lo que vamos a encontrar ahora en pleno feudalismo, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar a los bellatores. ¿Quiénes son los bellatores? Son los de la nobleza. Ellos, los que se dedican a la conquista, a la guerra, pueden ser duques, condes, marqueses. También están los oradores, que son los del pueblo, disculpa, los del clero, y el clero se dedica al control ideológico de la población.
¿Cómo que el control ideológico ideológico de la población, profe? Sí, porque el clero está diseñado, o sea, su discurso está diseñado para que tú caigas, ¿no? Para que tengas miedo, para que tú no te pongas en contra del señor feudal y mucho menos del rey. ¿Qué, profesora, cómo que rey? Sí, en la Edad Media, en esta época, había rey, solamente que el rey era un señor feudal grandazo, pero él no gobernaba directamente, el que gobernaba directamente era el señor feudal que estaba en tu feudo. Entonces, en este caso, los oradores utilizaban la filosofía escolástica para argumentar todo cuanto podían acerca de la religión católica, incluso cosas que tal vez ni siquiera tenían sentido o que ni siquiera tenían una explicación, ¿no? Y así entonces se ponía la razón al servicio de la fe, es decir, crear una justificación, ¿no? Una justificación de de lo que se dice, ¿no? De lo que se dice. Entonces, obviamente dentro de la religión, ¿no? Y obviamente si tú también se crean castigos, ¿no? Para que la gente no salga de la religión católica y así se crea el paraíso, el purgatorio, el infierno. Luego tienes a los labradores, que son los campesinos los que labran la tierra, y el feudo. El feudo es la propiedad territorial o beneficio del señor feudal. Mira, el señor feudal tiene el feudo, que es el espacio grande, inmenso, que está amurallado y que adentro tiene, uno, la casa del señor feudal, que es el castillo. Dos, tiene a la villa, donde están, no los siervos, porque no todos son siervos, donde están las personas que tienen un oficio pero que no se dedican a la tierra, y entre ellas sí se intercambian, o sea, sí hay intercambio comercial dentro del feudo. Lo que no hay es con mucha regularidad fuera del feudo. Sí hay a veces fuera del feudo, pero básicamente para intercambio de bienes, ¿no? Eso era, pero dentro sí hay, ¿no? El panadero recibe una retribución por su trabajo, ¿no? Lo mismo que el caso de el zapatero, ¿no? Etcétera. Entonces sí. El feudo tiene arriba el castillo, abajo la villa y alrededor, entre la villa y las murallas, los campesinos, ¿no? Los siervos. Esos campesinos labran la tierra, la cual puede ser de dos tipos, ¿no? Una están los mansos, son los mansos y la otra son las reservas. Profe, ¿qué son los mansos? Son las tierras que el señor feudal le otorga al siervo para que él trabaje en esas tierras y pueda comer de ahí, porque el señor feudal no lo va a mantener. Él solito tiene que producir su comida, así casi como en el Tahuantinsuyo, ¿no? Que solito se deben producir su comida. El Estado no les pone nada. Y ahí están los mansos, que son tierras asignadas a los siervos, y las reservas al señor feudal. Ahora bien, por otro lado, están las relaciones feudo-vasalláticas o de dependencia. Te quiero preguntar si hasta aquí todo bien, si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no hayas captado bien. ¿Todo aquí? A ver, acá tengo. Misma consulta. Sí. Los viatores son aquellos que simplemente, o sea, que específicamente se encargan ellos con aspectos de la guerra. Sí, los bellatores son los nobles, ¿no? Condes, duques, marqueses, que conquistan tierras para ellos mismos tener más poder. O sea, si yo soy un bellator y soy un conde, yo mismo me impulso para conseguir tierras y salir de ser conde, que yo quiero ser duque, ¿no? Cuanto más tierras tenga, más posibilidades de subir socialmente tengo. Solamente se dedican ellos, no al gobierno, se dedican solamente
al arte de guerra. Ahora, claro, gobierno local sí, porque ellos son señores feudales, ¿no? Sí, no, pero no es que hay un gran rey que, no, no hay eso. Pero sí se dedican a la guerra y y a mantener sus territorios, ¿no? A eso se dedican. No hay otra actividad que cumplan más que la guerra. Bueno, y el gobierno de su territorio, como te dije, pero no hay ninguna otra actividad que cumplan. Ahora, en cuanto a las relaciones feudo-vasalláticas o las relaciones de dependencia, mira, si tú eres un siervo, tú estás obligado a pagar tributo al señor feudal. Estás obligado a eso, porque él es tu gran patrón, ¿no? Entonces tienes que respetar eso. Sin embargo, el señor feudal no te deja solo, ¿no? Te da tu tierra, que ya te hemos hablado de los mansos, o el beneficio, que es tierra, ¿no? Y también te protege, ¿no? De alguien que te quiera hacer daño, ¿no? Etcétera. Te protege el señor feudal, te da protección y alimento. Y tú a cambio trabajas su tierra, ¿no? De manera indiscriminada, trabajas. También está la relación entre el vasallo y el señor feudal, más grande. El señor feudal y el vasallo, ambos son señores feudales, solo que el vasallo es más chiquito, ¿no? Si tú eres, por ejemplo, el conde de Arequipa o el conde de Lima, ya, eres el conde de Lima y tienes bajo tu cargo, es el duque de Lima tiene bajo tu cargo los condes, ¿no? Algo así. Entonces, ambos son señores feudales, pero uno es más grande que el otro. Tiene más territorios, nada más. Yo soy el duque de Lima y tú puedes ser, no sé, pues el conde de San Juan de Lurigancho, ¿no? O sea, lo que importa es que ambos son señores de la tierra, ambos. Bien, ahora nos vamos rapidito a entender las relaciones, ¿no? Un señor feudal grande y un señor feudal más pequeño. El más pequeño se llamará vasallo, se va a llamar vasallo, y el más grande es eh, el señor feudal más grande, obviamente, ¿no? Entonces, imagínate que tú, el señor feudal más pequeño, el vasallo, me dice, yo soy el señor feudal, me dice, señor feudal, me hago vuestro hombre, se arrolla delante de mí y me pide la mano y me dice, señor feudal, me hago vuestro hombre. Y esto sería homenaje, cuando tú te le mandas al señor feudal. Y si él te acepta, yo os recibo como mi hombre, entonces sería investidura porque él está respondiendo. Homenaje cuando un señor feudal más pequeño se le ofrece, como quien dice, ¿no? Me hago vuestro hombre. Y cuando se le responde, cuando el señor feudal más grande responde, eso es investidura. Investidura. Ahora, en este caso, el vasallo está subordinado al señor feudal. Ellos no se pueden separar con nada porque el juramento es de por vida. Se dan un osculum, o sea, un beso, que ha representado en el siglo XIV, esa es la representación que tú ves ahí, disculpa, en el siglo XIV, entre hombres se dan un beso que sella su relación eh, inquebrantable. Y luego es el Renacimiento. Del feudalismo hay un proceso interesante, ¿no? Que va a decantar en muchas cosas posteriormente. Y es que el feudalismo ha llegado al tope, al tope, al tope,
de la conquista de tierras en Occidente. Ya no se puede hacer más, ya no hay más tierras, ya no pueden seguir conquistándose entre ellos. Y es por eso que los señores feudales buscan una oportunidad. ¿Dónde? Buscan una oportunidad en Oriente. Con Oriente me estoy refiriendo a la zona del ex Imperio Bizantino, hasta ahí, este momento Imperio Bizantino, ¿no? Entonces, quieren ellos ir a Oriente para conquistar más tierras. Bueno, perfecto. Perfecto, entonces, pero tampoco puedes ir a Oriente y decirle, oye, ¿sabes qué, turco? Quiero conquistar tus tierras. No, tampoco. Nadie te va a dar tus tierras así. Así que, ¿tú qué haces? Ah, facilito. Tú lo que haces em, es si quieres, ¿no? Dar un pretexto. Este pretexto está relacionado directamente con la Iglesia Católica. Por eso las cruzadas son enfrentamientos que van a hacer intervenir ¿a quién? Van a hacer intervenir uno al, eh, al señor feudal, dos al rey, que es el señor feudal más grande, y tres a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la iglesia es es la que justifica el poder de tomar, ¿no? El Santo Sepulcro, que es el último lugar donde descansaron los restos de Jesucristo. Entonces, ya con toda esa idea de que tú no es que eres malo, no es que te quieres expandir, sino que quieres llegar al último lugar en donde estaban los restos de Jesucristo, pues ya con eso tú vas a las cruzadas. Y esa era la idea, supuestamente, ¿no? La idea era que em, en las cruzadas se pelearía por el Santo Sepulcro. Y como tú ya sabes, no, eran tierras para tener más poder. Entonces, es un proceso de reactivación del comercio y reparación de las grandes ciudades en Europa Occidental. Así reaparecen las ciudades, ¿no? En causas, la revolución agrícola medieval recuerda que hay una necesidad por salir del feudo, ya que el alimento no es suficiente donde se encuentran. ¿Por qué? Porque el frío está determinando con todo, ¿sí? ¿Ya? Otro también importante es el crecimiento demográfico. Como ya en los feudos no habían guerras dentro, entonces, pucha, que la gente se reproducía, pocos morían, no había muchas enfermedades porque tampoco no estaban en mucho contacto, entonces tenían una esperanza de vida regular. Ahora, por otro lado, también se reactiva el comercio urbano importantísimo, el comercio urbano. Y en características surgen los burgos. ¿Qué es un burgo? A ver, ¿qué es un burgo? ¿Qué es un burgo? Es una asociación de comerciantes. Ya. No, un burgo es una ciudad. Claro, podría definirse como una asociación de comerciantes, pero eso funciona más para la edad moderna cuando hablamos de las ligas, ¿no? Porque las ligas son agrupaciones o asociaciones de comerciantes exclusivamente de ellos. En los burgos no todos son comerciantes, también hay campesinos, también hay hombres libres, ¿no? Podríamos definir un burgo como una ciudad organizada, ¿no? Una ciudad organizada de finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, obviamente. Ahora bien, em, así surgen los burgos, o sea, las ciudades, los gremios, que son la agrupación de personas que pertenecen a un mismo oficio. Puede ser gremio de zapateros, de peluqueros, de lo que tú quieras.
Y las universidades. Las universidades, aunque no lo creas, esto ya es la Baja Edad Media, y aunque la Iglesia Católica sigue dominando el pensamiento, hay algunas libertades, ¿no? Y van a recaer en las universidades. Y la banca, por supuesto que sin la banca no puede haber desarrollo económico, ya que la banca es la que inyecta, ¿no?, capital que todo el mundo está buscando. Como primer elemento del renacimiento urbano y comercial están las cruzadas. Las cruzadas, les crusades. ¿Qué son? Básicamente campañas militares que están compuestas por señores feudales, reyes y la Iglesia Católica. Los tres tienen un pretexto, el recuperar el Santo Sepulcro. La pregunta del millón es, ¿qué es el Santo Sepulcro? A ver, quién me ayuda? ¿Qué es el Santo Sepulcro? El lugar en donde descansaron por última vez los restos de Cristo, ¿no? Y como se pensaba que estaba muerto, se le había despedido, porque no podemos ir a enterrar, porque no lo habían enterrado, se le había despedido de una mano, a través de la tradición judía, ¿no? Y cómo se despiden los cuerpos de la tradición judía, eh, en una tumba de piedra, ¿no? Después se dan cuenta que Jesucristo ha resucitado y el último lugar donde estuvo fue ahí, ¿no? En el Santo Sepulcro. Ahora bien, ¿qué con eso? Que ese sería el pretexto para poder decir que se van a Oriente, ¿no? Ah, queremos ir al Santo Sepulcro, pero lo solucionan rápido, porque en la primera, en la primera cruzada ganan la primera cruzada de Godofredo de Bouillon, gana el Santo Sepulcro. Entonces, digamos como que rápidamente se deshizo el pretexto. Para la tercera cruzada, que es la cruzada de los reyes, en la primera cruzada está Godofredo de Bouillon, ¿no? Que recupera el sepulcro en el 1099. En esa época lo recupera y pues hasta ahí se suponía que ya las cruzadas debían parar, ¿no? Pero no, porque sus causas eran otras en realidad, ¿no? Una era la expansión del sistema feudal. Los señores feudales querían tener por todo lado el sistema para dominar. El deseo de la iglesia por recuperar el prestigio y reunificar al clero. El interés de los señores feudales por obtener tierras en el cercano oriente, bueno, ya lo hemos dicho. Y por supuesto, la necesidad de abrir nuevas rutas comerciales en el Mediterráneo. Eso es muy importante. Eso no solamente debe ser Constantinopla, deben ser otras rutas que estén más cerca de las ciudades y que les puedan abastecer, como Génova, Florencia, Venecia, etc. ¿Todo capiche hasta ahí? Miss, disculpe, ¿quiénes participaron en las cruzadas? Mencionó que era el señor feudal y quiénes más. ¿Todo bien? Estaba medio entrecortado, creo que se escuchó. Damaris, volví a levantar la mano, creo. Sí, profesora, tengo una pregunta, pero antes una compañera estaba preguntando, no le logró escuchar. Sí, creo. porque no se entrecortó. A ver, coméntame. Primera pregunta creo que es de
de Ruth. Ruth. Miss, estaba consultando quiénes fueron los que participaron en las cruzadas, los personajes. Usted mencionó que eran los señores feudales y no logré escuchar. Sí, los señores feudales, los reyes y la Iglesia Católica, en general, ¿no? Pero dentro de la primera cruzada, el que participa son dos, ¿no? Gualterio sin haber y Godofredo de Bouillon en la cruzada señorial. Y para la tercera cruzada, que todavía no lo hemos visto, son los reyes, ¿no? Federico Barbarroja, por el Sacro Imperio Romano Germánico, Ricardo Corazón de León, por Inglaterra, y Felipe II Augusto, por Francia. Gracias, Miss. Siguiente pregunta. Sí, profesora, en el pretexto se menciona que la ciudad sagrada, lo que querían recuperar el Santo Sepulcro, estaba tomado por los turcos selyúcidas. Yo tenía una duda Selúcidas. acerca de en qué se diferenciaba un turco selyúcida de un Selúcida de un turco turco otomano. otomano. Sí. Bueno, primero hay que decir que los turcos vienen de la península arábiga, ¿no? Cualquiera que sea. Y en el caso de los turcos selúcidas, son aquellos que son una dinastía o una rama de estos turcos que son los antepasados directos de lo que ahora sería la zona de Turquía, la zona cercana hacia Europa, ¿no? Estos turcos provienen del Asia Menor, o sea, de lo que su expansión es hasta la zona persa, o sea, de la zona persa hasta España. Y digamos que son los que van debilitando poco a poco el Imperio Bizantino. También profesan el Islam, tienen las mismas condiciones y las mismas características. La única diferencia es que los turcos otomanos provienen de lo que ahora sería la península arábiga, propiamente dicha, desde ahí, y en cambio estos selúcidas se van hasta la zona que ahora es, bueno, la zona persa, no toda la zona del Asia Menor. Es la ubicación en realidad, porque ellos tienen una religión la misma, ¿no? Y cuando hablamos de las sociedades de Oriente, una de las características principales es que si la religión es igual, todo es igual. ¿Por qué? Porque es como los cristianos, ¿no? Los cristianos también. Cuando son todos católicos, todos están cortados igual, ¿no? En este caso, la única diferencia es su ubicación. Por un lado, los turcos otomanos que vienen de la península arábiga y que luego vamos a verlos cuando veamos a Mahoma y ellos. Y luego están los turcos selúcidas que vienen del Asia Menor, ¿no? Que se han originado en la península, pero se han ido conquistando por toda esa zona hasta llegar o regresar a Europa, a la península ibérica en Europa, ¿no? Occidental. Solamente es la ubicación, nada más. Ya, eso me habían preguntado. Ok, gracias, profesora. Bien, seguimos. Vamos ahora a ver algunas de las causas de las cruzadas. La iglesia, el deseo de la iglesia por recuperar el prestigio y reunificar el clero. Bueno, no lo hemos visto nosotros porque no hemos visto todavía Oriente, pero te voy adelantando un poquito que ya para esta época la iglesia católica venía o sea, la iglesia católica para nosotros venía como mochita. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia cristiana, que es la que nos han heredado los romanos, dentro de la iglesia cristiana hubo una ruptura que se conoce como el Cisma de Oriente. Y en el Cisma de Oriente, la iglesia cristiana se dividió en dos, en la iglesia cristiana católica, apostólica y romana, y la iglesia ortodoxa griega.
¿Por qué? Por desavenencias, ¿no? Porque, bueno, Roma creía que a ella debería dársele todo siempre y que debería ser el centro del poder, así no aporte nada, porque ahí se había puesto la iglesia de la piedra angular de la iglesia católica, que es San Pedro, ¿no? Y que todo debería ser para ella, no importando si hay otros lugares donde también se profesa la religión cristiana y son más productivos, como en el caso de Constantinopla. En algún momento, Constantinopla y Roma de Occidente tuvieron la misma religión, solamente que se separaron por esas desavenencias, en donde Roma prácticamente no aportaba nada y quería mantener siempre el poder de los papas. Como no se lo permitieron, los de Oriente crearon su propia iglesia, ¿no? La iglesia de Santa Sofía, ¿no? En cuanto al origen, fueron convocadas por el Papa Urbano II a la voz de Dios lo quiere. Así, supuestamente las cruzadas estaban justificadas porque Dios había dicho que sí, que era importante, que era necesario, uno, recuperar el Santo Sepulcro y dos, llevar a cabo todas las causas, o sea, solucionar todas las causas de las que hemos hablado, ¿no? La expansión feudal, todo eso porque Dios lo quiere, porque Dios lo quiere, porque Dios lo quiere. Recuerda que para esta época el escolasticismo es muy importante. Entonces, no importa si lo que dicen es coherente o no es coherente, eso no interesa. Lo que interesa es que lo dice la Iglesia Católica y lo justifica, ¿no? Entonces, eso. Por otro lado, también está el interés de los señores feudales por obtener tierras en el cercano oriente y la presión demográfica europea. ¿Por qué hay presión demográfica? Porque como tú sabrás, mientras menos contacto tengan en el feudalismo, por ejemplo, mientras menos contacto tengan en el caso de la guerra y esto, menos posibilidades de morir hay. Y cuando hay menos muertos por guerras, también hay menos muertos por enfermedades, porque normalmente las enfermedades son contraídas o por agentes vectores cruzados de momentos trágicos o de momentos difíciles como un problema climático o una guerra. O sea, cuando muere alguien en la guerra, eso trae más muerte. ¿Por qué? Porque la gente se enferma con la descomposición de cuerpos y todo esto en la Edad Media. Pero eso no había, pues en la Edad Media, porque la mayoría estaba encerrado en los feudos. Y si alguien se enfermaba, por ejemplo, dentro del feudo, o sea, no había ningún problema, ¿no? Porque si alguien se moría o un feudo se contaminaba, bueno, se podían morir los que estaban adentro, pero como estaba cerrado, era prácticamente imposible que se contamine y se convierta en una gran epidemia, ¿no? En toda Europa y que baje la tasa demográfica. Por eso, para esta época, hay mucha población, todos quieren tener tierras y se las van a buscar a Oriente. Luego tienen la necesidad de abrir nuevas rutas comerciales en el Mediterráneo, ¿no? Todos de cierta manera lo necesitan. Porque para ese momento, mira, antes de la caída de Constantinopla incluso, ya se estaba pensando en crear nuevas tierras, crear nuevas rutas, ¿no? Para llegar de otras maneras a las nuevas tierras. Ya digamos que ya venían con su discurso, ¿no? Por otro lado, también están las campañas militares. La primera es la de Godefredo de Bouillon. Recuerda, dividida en popular y señorial. La popular es la de Gualterio sin haber, que también favoreció a la recuperación de San Sepulcro. Y por supuesto, la de Godefredo de Bouillon. Y luego está la tercera cruzada, que es la cruzada de los reyes. Y ahí están los reyes, señores feudales gigantes, más importantes de cada espacio, ¿no? Ahí está el gran, super, super, archimulti, hiper, mega, señor feudal de Inglaterra, que es el rey, ¿no? Pero que es de todos los territorios el dueño. También estaba, bueno, Felipe II Augusto, Ricardo Corazón de León y Federico Barbarroja. Federico Barbarroja iba por el Sacro Imperio Romano Germánico. Ricardo Corazón de León por Inglaterra y Felipe II Augusto por Francia. Ahora, ¿qué consecuencias trae
las cruzadas, ahí vamos a verlo. Terrible. En consecuencia, se recupera el control comercial del Mediterráneo y se da el contacto cultural entre Oriente y Occidente. Yo quiero explicar esto. Mira, cuando se dan las cruzadas, la Iglesia Católica participa en las cruzadas. Es más, la Iglesia Católica lleva sus órdenes mendicantes para pelear en nombre de Dios, ¿sí o no? Obviamente quieren la tierra, pues. ¿Ya? Pero, cuando terminan las cruzadas, Saladino y Ricardo Corazón de León solo acuerdan que se van, que nos vamos a quedar lado de Occidente con el Santo Sepulcro, y eso es suficiente. Sin embargo, en ese tratado se estipula una ruta. O sea, ¿te imaginas? Tú habías conquistado hacia el otro lado del mundo, pero no tenías cómo llegar. Se había estipulado una ruta, y esa ruta la Iglesia Católica se frotó las manos y la convirtió en algo que le rindiera réditos, ¿no? Y así la Iglesia Católica decidió poner una gran cantidad, no, una gran cantidad de iglesias en todo el camino desde Occidente hasta el Santo Sepulcro. Entonces, ¿qué pasaba? Que la ruta era peligrosísima. Nadie quería ir por esa ruta porque era muy peligrosa. Y es por eso que la Iglesia Católica decidió poner iglesias. O sea, había que sacarle plata a eso. Puso iglesias en todo el recorrido de la ruta, ¿no? Y cada una estaba adjudicada a un santo: San Nicolás, San Marcos, San Luis, ¿no? Y la gente que iba a esa ruta, porque quería conocer, aunque sea una vez en su vida, el Santo Sepulcro, que era base de la religión católica. Entonces, a esa gente, por estar en esos caminos difíciles, pero buscando el perdón de Dios, entonces se les vendía reliquias. ¿Qué son las reliquias? Las reliquias son parte de los santos, ¿no? Son partes sagradas. Entonces, en la iglesia de San Luis, por ejemplo, que es el patrono santo de los mensajeros, te vendían un pedazo del callo de San Lucas. ¿Uy, qué? Sí, un pedazo del callo de San Lucas. Para que te cuide, pues, dentro de la ruta. Y cuando los comerciantes vieron eso, se dieron cuenta que dentro de las iglesias que estaban en esa ruta que llegaba hasta el Santo Sepulcro, había un negociazo y que la gente compraba lo que sea, pero compraba. Y es por eso entonces, ¿no?, que los comerciantes que estaban en Oriente, en el Santo Sepulcro, iban y venían por la ruta, iban y venían, y cuando había activa una iglesia que había recibido peregrinos, entonces ahí se quedaban a vender. Es como cuando tú vas a la iglesia ahora, ¿no? O sea, cuando tú vas a la misa ahora, cuando la iglesia está cerrada, nadie hace nada por ahí. Ni hay venta, no hay nada. Pero a ver cuando la iglesia está abierta, pues, su madre. Ahí está la tía Camote, la tía Tamal, está la tía Panes, todo el mundo está ahí, ¿no? Entonces, eso. Y así, poco a poco, en esa ruta, donde estaban las iglesias, se fueron poniendo los comerciantes orientales, que iban y traían sus productos. Se fueron instalando alrededor de las iglesias como ellos podían. Como llegaban, así se iban instalando, así desordenadamente. Y poco a poco fueron creciendo, 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 creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, hasta que se juntaban con la otra iglesia. Y eso hacía entonces que entre ambas, entre una y otra iglesia, hubiera una gran cantidad de gente que se había sentado en ese lugar, ¿no es cierto? Y así aparecieron las ciudades. Por eso las ciudades de ascendencia europea, como las españolas o las ciudades italianas, son ciudades que por lo general tienen dentro de su composición una iglesia.
A ver, una de las que conozcas, que una ciudad que no tenga iglesia, si es tradicional española, todas tienen. Como, ah, ya. Ahora bien, eh, estas nuevas ciudades, todo chévere, pero hay un problema. Una pequeña edad de hielo golpeó Europa y al golpearla nuevamente los problemas de la cosecha, ¿no? Al no tener cosecha, ¿qué hicieron los occidentales? Ah, bueno, vamos a Oriente y ahí cotizamos precio y traemos en grandes barcos eh, trigo, ¿no? Pero cuando fueron a Asia, en Asia esos barcos que venían y desembarcaban aquí, ay, 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 desembarcaban por acá, los barcos venían de acá, ¿no? Desembarcaban acá. En esas ciudades estaban llenas, pero llenitas de gente, por lo que te he comentado de la ruta de la gente era tan, pero tan peligrosa que la gente tenía un pedazo del callo de San Lucas para que lo cuide. Ay, San Luquitas, cuídame, yo tengo tu callito acá, tú no me vas a fallar. Ahora tú lo haces con escapularios y medallitas, pero antes lo hacías con pedazos de ellos, ¿no? Entonces, esa ruta que están queriendo utilizar, esa ruta va a ser la ruta por donde lleguen los granos, ¿no? Que llegan importados a un precio un poquito más elevado, pero llegan, ¿no? Pero también los barcos llegan no solamente cargados de granos, llegan cargados de ratas, porque donde hay granos hay ratas, y donde hay ratas hay pulgas. Entonces las pulgas comenzaron a proliferar la enfermedad, la peste, pulgas que picaban a las ratas, ¿no? Empezaba a proliferar la gente y murieron 20 millones de personas en menos de 5 años. O sea, una cosa terrorífica, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la pulga picaba, ¿no? Que la gente casi no se daba cuenta porque ni se bañaba, cuando la pulga picaba, infectaba a un cuerpo y luego a otro y a otro y a otro. Y así. Eh, las pulgas, ¿no? Las pulgas son el agente vector. La rata no muerde para transmitir la enfermedad, pero sí la pulga tiene ese problema de que, y además que cómo controlar ese agente vector, ¿no? Se vuelve prácticamente incontrolable y es por eso que la gente, al miedo de poderse contagiar en las ciudades, regresa al campo. Hay una migración de la ciudad al campo. Entonces, son abandonadas las ciudades de finales de la media, comienzo de la Edad Moderna, y ese es el gran, digamos, escollo que hay ahí al medio, ¿no? Se da la decadencia, ahí, perdón. Se da la decadencia del poder feudal porque recuerda que ya nadie va a estar metido en el feudo, que ahora todos comercian, van, vienen, por eso han contraído enfermedades, etcétera. Hay una decadencia del sistema feudal por que va a ser cambiada. ¿Por qué? El poder del señor feudal va a ser cambiado por el poder del rey, porque ahora como son burgos o ciudades, ya nadie está como encerrado, ¿no? Que ese era el poder que tenía el señor feudal y que lo justificaba la Iglesia Católica y toda la cosa. Luego está la crisis del siglo XIV, que nos trae más cosas todavía, ¿no? Más desenlaces. La pequeña edad glaciar de la que te hablaba se desarrolla hasta su punto máximo y se reduce la producción, elevándose los precios. Pero fue una pregunta, ¿qué tiene que ver lo de la peste con los precios? ¿Cómo que qué tiene que ver, pues joven? Si te das cuenta, la mayoría de gente muere por peste. Y si la gente se muere, quiere decir que hay menos mano de obra. Y si hay menos mano de obra, obviamente los productos que son trabajados en el campo cuestan más.
porque hay que hacer un mayor esfuerzo. Entonces, obviamente, ¿no? He ahí la diferencia. También, por supuesto, con menos mano de obra hay menos productos y al haber menos productos, obviamente, eso se vuelven mucho más caros, ¿no? La peste que llegó desde Oriente a través del comercio al Mediterráneo mató millones de personas y se da la depresión demográfica porque hay 20 millones de personas que han sucumbido en toda Europa, ¿no? Se da la disminución de la rentabilidad agrícola, porque ya no es rentable en realidad, ¿no? Muy caro estaba todo, la mano de obra sobre todo, y se elevan los precios de las mercancías y la mano de obra. Finalmente nos vamos con Oriente. Imperio Bizantino. Profesora, hemos visto que en Occidente han pasado la de San Quintín, primero las invasiones pacíficas, luego las violentas, luego los reinos germánicos, luego el feudalismo, que si las cruzadas, pucha, profe, ¿qué estaba pasando mientras tanto en Oriente? Nada, Oriente tiene un gobierno básicamente estable y no hay mucho más eh, que objetar ahí, ¿no? Sin embargo, tiene el Imperio Bizantino tiene una composición diferente a la de Roma de Occidente, porque eso es Roma de Oriente, pues, ¿no? Entonces tiene una composición diferente. ¿Cuál es la composición? Uy, a ver. ¿Fui yo nomás o a todos nos votó el sistema? Porque como yo estoy mirando la diapositiva, entonces no podía ver el chat ni nada, ¿no? Solamente podía ver la diapositiva y cuando me di cuenta, sonó clum. O sea, no sé si solamente me votó a mí o nos votó a todos. Miss, en mi caso yo no me salí. Solo Creo fui que yo, solo le ¿no? votó a usted, Miss. Sí, Ay, Miss. tengo que hacer que revisen esto porque en la mañana también, cuando quería entrar al aula 103, me votaba acá, al 102. ¿No? ¿Te acuerdas que te dije? Dime que estoy en el 103, por favor. Pero ¿dónde me quedé? Porque no vi, como yo estaba mirando mi diapositiva, no vi. Estaba En el hablando Imperio, del cisma de Oriente, ¿no? Ya, creo que sí. Bien. Entonces te voy a seguir explicando. Mira, lo que pasa es que la, los,
los de Oriente, los bizantinos dijeron, ¿sabes qué? Ya no soportamos más. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no tenemos por qué mantenerte. ¿Y sabes por qué no tenemos por qué mantenerte? Porque Dios está en todos lados. No tiene que estar en una iglesia que está en Roma de Occidente. Nadie ha dicho eso. Así que nosotros vamos a darle a Dios un lugar también aquí en Oriente, y un lugar diferente al tuyo. Así que vamos a hacer su iglesia de Santa Sofía. Así como ustedes tienen San José, nosotros tenemos San Pedro, nosotros tenemos a Santa Sofía. Y aquí va a haber una religión diferente, porque no queremos corrupción, tampoco creemos en eso de que la Virgen, o sea, no creemos en nada de eso. Creemos solamente en que hay un Dios y ese Dios tiene un profeta, ¿no? Que es Jesús, ¿no? Así que se divide la iglesia cristiana en dos, la iglesia cristiana católica, la iglesia cristiana, católica, apostólica y romana, y la iglesia ortodoxa griega, ¿cierto? Ambas iglesias comparten la religión cristiana, sin embargo, tienen visiones diferentes, ¿no? En el caso de la iglesia católica, crea un nuevo sistema ideológico que es el Nuevo Testamento, ¿no? Adicionado al Antiguo. Y en ese Nuevo Testamento todo lo que se prohíbe en el Antiguo, todo aquí se acepta, ¿no? Por ejemplo, son pecados como la usura es un pecado. Supone que los usureros no deben entrar a la iglesia. Ah, ya, pero los católicos hacen una parábola, ¿no? Diciendo que Jesús está perdonando, sí, ha perdonado a Saqueo, el cobrador de impuestos, es un pecado, pero para Cristo nada es imposible. Igual, ¿no? Es impensable en el Antiguo Testamento que se acepte, por ejemplo, a las prostitutas, pero en el Nuevo Testamento sí se acepta, ¿no? Se acepta a María Magdalena, que se encuentra con Jesús en medio camino, y él le dice, te voy a ayudar, mujer, ¿no? Y ella se convierte prácticamente en uno más de sus discípulos, cosas que eso no pasaría en Oriente. En Oriente están pegados al Antiguo Testamento y son un poco, bastante más radicales, ¿no? Sí, por ahí levantaron la mano. Miss, Profesora, disculpe, disculpa, no está compartiendo la pantalla. Damaris, ¿no se ha convertido? No, no Miss. se ve, Miss. A ver, ya. ¿Ahí sí se está convirtiendo? Ahora sí se ve. Listo. ¿Esa era la consulta? No. Ah, ya, esa era la consulta. Bien, entonces sí, ¿no? Se divide la iglesia católica, la iglesia cristiana en católica y ortodoxa griega, hasta el día de hoy, ¿no? En culturales hay un sincretismo de elementos griegos, romanos y orientales en uno solo. Recuerda que es importante Constantinopla porque Constantinopla, aparte de ser un lugar estratégico de comercio, también era importante porque cuando se dividió el Imperio Romano, todas en Occidente hubieron muchos cambios, ¿no? Las invasiones bárbaras, el feudalismo, las cruzadas, hubieron demasiadas combinaciones. En cambio, en Oriente no. En Oriente se conservó la tradición greco-romana o greco-latina, y es por eso, ya básicamente, que nosotros actualmente conocemos de los griegos y los romanos, porque como ellos casi no tuvieron cambios, 1000 años de casi mantenimiento, entonces ellos lograron cultivar, guardar y mantener la religión greco-romana y greco-latina que después ellos van a traer a Occidente, porque después ellos la van a traer porque nosotros la reconozcamos, ¿no? ¿Y cómo así, profe? Porque después, en 1453, los turcos van a invadir Constantinopla, y cuando la invaden, los sabios bizantinos salen de Constantinopla y llegan a las principales ciudades italianas, ¿no? Que son Génova, Florencia, Venecia, trayendo el conocimiento greco-romano a lo greco-latino. A ese periodo tú lo conoces como humanismo y renacimiento. Y por eso las estatuas, ¿no? Son de mármol, muy parecidas a las griegas, el pensamiento también es muy griego, es la idea de recuperar el pensamiento greco-romano, greco-latino, todo. ¿Por qué? Todo porque hay un acercamiento después de la migración de los sabios bizantinos. Y finalmente, recuerda, Constantinopla era importante, como te digo, por el tema de que va a conservar la cultura y además porque tiene una ubicación estratégica, y también está Constantino.
Constantino es el emperador más importante, el más importante disculpa, Justiniano, que se eran. Justiniano es el gobernante más importante de Constantinopla, ¿no? Porque él, uno, lo llevó a la máxima expansión territorial y dos, elaboró el Corpus Juris Civilis, que es el cuerpo de leyes del Imperio Bizantino inspirado en las leyes de las 12 tablas romanas, ¿no? Cuando toman Constantinopla, entonces la cosa cambia, porque cuando toman Constantinopla, ahora un nuevo grupo religioso entrará al juego, ¿no? Y es el imperio musulmán, los árabes, ¿no? Recuerda que ellos al principio no eran un imperio, ellos al principio eran parte de esas comunidades pequeñas que vivían por todo el desierto, ¿no? Y es ahí donde Mahoma conoce una gran cantidad de pueblos pequeños que tenían profetas diferentes, como por ejemplo, algunos hablaban de un tal Abraham, otros de un tal Jeshua, hijo de José, otros de un tal Noé, y a cada uno le decían que era profeta. Es más, el venerar al profeta, en el seguir a la religión no era muy difícil porque lo podían hacer desde cualquier lugar, ya que en medio del desierto estaba el templo de la Kaaba, de la Piedra Negra, regentada por los coreishitas. Ahí iban todos los que tenían eh, una, un profeta, ¿no? Todos iban ahí. Era como un multiservicio, ¿no? Y cuando Mahoma llegó, dijo, no, que a Mahoma se le apareció el arcángel Gabriel, ¿no? El mismo que le dio la noticia a la Virgen María que está embarazada, y a él se le aparece y le dice que Alá lo ha elegido a él para que lleve su palabra por todo el mundo. Y a Mahoma le va bien porque él va convenciendo a la gente de que es mejor ser musulmán, de que igual que el catolicismo, pero igualito, 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 igualito. Entonces, es ahí donde la gente, los sacerdotes del templo de la Kaaba lo amenazan, pues no le dicen que si no deja de hacer esas cosas, entonces ya sabe cómo le va a ir, le van a dar vuelta y por eso es que él se va desde la Meca hasta Medina y ahí comienza el calendario islámico, ¿no? Ahora, en el caso del imperio musulmán, no eran nada. Y cuando Mahoma muere, deja un montón de territorio que tiene que ser organizado, administrado por un califa. El califa es el jefe político y religioso, dos en uno, mientras que el gran visir es el primer ministro y el valí el gobernador de provincia. Ahí tenemos tres califatos, el califato ortodoxo, ¿no? Ahí está el califato ortodoxo, que es el donde se inicia la expansión. El califato omeya es el de la máxima expansión, no solamente territorial, sino también cultural. Y finalmente está el último periodo, que es el califato abásida, ¿no? Es el último, ¿ya? Que a través de ello se va a mantener la expansión del imperio musulmán. Y finalmente, ya para terminar, están las características del Islam, ¿no? Tienen ellos su libro sagrado, que es el Corán, como si fuera nuestra Biblia, significa resucitación. Ahí está todos los 292 versos que tuvo que aprenderse de memoria Mahoma, ¿no? El elegido. Luego tienes, los pilares son 5, la oración, el ayuno, la peregrinación, la limosna y la fe. 5, que son los mismos de los católicos. Sin embargo, los católicos nunca lo cumplen, en cambio los musulmanes, check. Mi hermano vive actualmente en un país musulmán, en un emirato árabe, y dice que sí, efectivamente, 5 veces al día hay que rezar, y se escuchan por todos los megáfonos de la calle que tienen sus rezos, y hay que parar, ¿no? Hay que rezar. Son países que son musulmanes así a rajatabla, ¿no? En economía, unificaron África hacia Europa a través del comercio marítimo y terrestre, y en manifestaciones culturales está la filosofía de Averroes, el álgebra del compendio del cálculo y la medicina del canon de medicina. Hasta ahí va a llegar mi separata del día de hoy. Espero que hayas comprendido bien. No sé si alguien tiene una pregunta, alguna consulta. Te voy a pasar las claves más bien. Si alguien tiene alguna consulta, recuerda que este sí es una semana un poco pesada en relación a que son muchos temas,
están 1000 años en una sola separata. Pero siempre ha sido un poquito pesadita esta de acá. ¿Tienes alguna duda? No, profe. ¿Ninguna? Ah, La Mil y una Noches. Claro, en literatura La Mil y una Noches, sí. El compendio de la álgebra también. Voy a poner acá las claves, rapidito. 1, avión. 2, dedito. 3, casita. 4, avión. Y 5, besito. Listo, señores, servidos. Nos vemos la próxima semana. Esta vez en una nueva aventura, en un capítulo más de historia, pero ahora nos toca historia del Perú. Nos toca virreinato, que es uno de los temas más interesantes, sobre todo de cara a terminar la primera parte de historia del Perú. Sí, Ruth levantaba la mano, creo. No, Damaris. Profesora, ¿podría colocar la diapositiva número 15? Tal vez haya un mapa o algo así para sacarle captura. Ujú. Allá, sí hay una línea de tiempo, sí. Gracias. Gracias, Miss. No, hasta luego. Listo, nos vemos, chicos. Chau, chau. Miss, disculpe. Sí. ¿Será que podría poner la diapositiva en donde se muestra el Imperio Bizantino? Por favor. Ya, perfecto. Esa es la 6, creo. Esta es 5. Esa es la primera parte del Imperio Bizantino, la diapositiva. Y la segunda es esta. Ya, Miss, muchas gracias. Listo, a ustedes. Chao, chao. Yo, Miss.